Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast como todos los viernes. Yo soy Pablo Fernández, lo ordinario en internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y este no es un viernes cualquiera, porque ya sabéis que esta próxima semana tenemos la WWDC de este año y parece que Apple promete mover ficha en muchos frentes, ¿no? Hay demasiadas cosas abiertas, hay demasiados problemas en el aire y muchos rumores, el rediseño de la interfaz, el tema de la inteligencia artificial, las integraciones, experiencia profesional en el iPad, se ha hablado también de tema de videojuegos y una nueva plataforma. Hay un montón de cosas, así que vamos a hablar de todo ello. Y no solo por esto, sino por más cosas, este episodio es especial, ¿no? Quiero repasar contigo, que me escuchas habitualmente, pues todo esto que se espera en esta Keynote, pero voy a no hacerlo solo, ¿no? Siempre normalmente hablo yo solo, pero hoy me ha apetecido pedir la colaboración de algunos amigos para que me acompañen. Son tres voces pues muy respetadas, ¿no? Que aportan muchísimo valor desde su experiencia en el mundo Apple y de la tecnología en general, y me van a contestar pues una preguntilla cada uno que les he enviado para que me den su opinión a lo largo del podcast, ¿vale? Son Ángel Jiménez, que como sabéis es periodista que escribe para el diario El Mundo, también para Fuera de Serie, y además tiene su podcast Binarios, y además colabora en Cupertino con Alex Barredo y un montón de cosas, ¿no? Creo que todos conocéis a Ángel Jiménez. También va a estar conmigo Pedro Santamaría, Custom, que también creo que muchos le conocéis, o la mayoría. Es creador de contenidos que produce, pues entre otros, para DSL Zone y para Camaralia, la archiconocida tienda de vídeo y foto. Y por último, pero no menos importante, don Marc Alonso, responsable de contenidos de Roselle y Mac y formador y productor de cursos de LinkedIn Learning, que es un auténtico crack y sabe un montón del mundillo de Apple, ¿vale? Así que no quiero empezar por otro sitio de cara a esta WWDC que no sea la inteligencia artificial, ¿no? Apple presentó Apple Intelligence en la WWDC del año pasado, 2024, y en ese momento parecía que entraban con fuerza, ¿no? De lleno en el terreno de la IA generativa y que habían dado un golpe sobre la mesa para no quedarse atrás respecto a la competencia, y presentaron pues las mejoras en Siri, las funciones de escritura, el tema de y resúmenes, ediciones de imagen, bueno, todo pintaba bien, ¿no? No entraban al primer nivel, pero demostraban como que no se quedaban atrás, que tenían algo que decir y algo que presentar y algo con lo que luchar, digamos, ¿no? Pero el despliegue de todo esto, ya sabéis cómo ha sido errático, ha sido lento, desigual, cuando no desaparecido, y mientras la competencia avanza con copilotos y con asistentes multimodales y con auténticas herramientas que nos están dejando todos con la boca abierta, Apple ha tenido que posponer funciones clave, ¿no? Como la de la Siri inteligente de la que hablábamos, que ya directamente está sin una fecha concreta de presentación, asumiendo además por el camino que la presentación del año pasado fue un error. Porque se presentaron características que nunca han existido funcionando, y eso es algo muy extraño en Apple. Es una metedura de pata muy importante y muy rara en ellos, porque nunca, desde que yo sigo a Apple, y es desde hace mucho tiempo, hablamos de los procesadores PowerPC, nunca he visto a Apple hablar de cosas que no tenía ya sobre la mesa. Ni siquiera de hablar de no, siempre presentaban cosas que ya tenían funcionando, pero a lo mejor te decían no está funcionando como queremos, entonces vamos a esperar un poquito, pero está funcionando ya, es esto, tal. ¿Me explico? Esto del Vaporware, de presentar algo que no existe, no ha sido algo muy sorprendente, ha sido un palo bastante duro y ha sido un palo de comunicación de la compañía muy gordo, que ha tenido muchas consecuencias dentro de la compañía, como sabéis, de reestructuración de departamentos y más cosillas, incluso de relaciones de la compañía con medios, con gente importante dentro del mundillo como es Gruber. Está teniendo muchas consecuencias todo este rollo que se ha montado con la IA, ¿no? Entonces la pregunta ahora, de cara a esta WWDC, es ¿cómo va a encarar Apple esta situación, ¿no? ¿Qué va a hacer con la IA? ¿Va a reforzar su propuesta de inteligencia artificial? ¿Va a redirigir el foco a otras cosas, como a veces puede dar la sensación? Hay muchas incógnitas, ¿no? Y aquí quiero hablar le quería preguntar a Ángel Jiménez cuál era su punto de vista, ¿no? Porque Apple ha llegado tarde a la fiesta de la IA, eso ha quedado claro.
Entonces, Ángel, ¿cómo crees que va a afrontar Apple el tema de la inteligencia artificial en esta presentación? Después de todo esto que ha pasado estos últimos meses, ¿crees que va a dar la cara? ¿Crees que va a afrontar el tema de integración de herramientas de IA? ¿O crees que simplemente van a desviar la atención y van a hacer como que no ha ocurrido nada? Yo creo que esta WWDC es una de las más complicadas para Apple porque llega realmente en un momento muy malo para la compañía con el tema de los retrasos de la IA. Yo no sé si lo van a claramente a reconocer. Yo creo que algo tendrán que decir, sobre todo porque se prometieron cosas el año pasado que no han llegado. Pero también conociendo a Apple, a lo mejor simplemente hacen un poco como que no ha pasado nada y siguen hablando del tema de la IA de diferentes formas y cómo lo van a evolucionar, que yo creo que va a ser el mensaje de la WWDC, ¿no? No tanto nos hemos retrasado este último año como seguimos adelante y vamos a hacer más cosas con la integración de nuevas herramientas, también con la apertura de los modelos a desarrolladores de apps y probablemente con nuevas generaciones de los modelos que presentaron el año pasado que serán un poquito más avanzados. Con lo cual, si no quieren hablar de ello, pueden hacerlo. Yo creo que deberían por lo menos reconocer el retraso, sobre todo de Siri, de la nueva Siri LLM, y ver un poco pues cómo pueden también aprovechar la situación para mejorar la relación con los desarrolladores, que es el otro gran problema que tiene ahora mismo Apple, aquí en Estados Unidos con los últimos juicios con Epic, en Europa por toda la DMA, y entonces tienen que de alguna forma intentar volver a tener una buena relación con los desarrolladores, que en todas las WWDC digamos que se resetea un poco toda la mala sangre que ha habido durante el año pasado, pero este lo tiene un poquito más complicado. Bueno, pues ahí queda la opinión de Ángel. La comparto bastante. Creo que yo también creo que van a tratar de hacer como que aquí no ha pasado nada, esto sigue todo en marcha, todo está bien, no hay ningún problema, y me da un poco de rabia, porque me gustaría que dieran un poco la cara en el sentido de lo hemos hecho mal, no ha estado, esto no es lo que somos nosotros, esto no es lo que como compañía representamos y esto lo vamos a enmendar así y esto va a funcionar. Y me gustaría que dieran la cara así, pero sinceramente tengo muchas dudas de que esto vaya a pasar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esta semana, a ver cómo lo afrontan y si tal, en otro capítulo comentamos cómo ha sido. Luego, pasando ya de la inteligencia artificial, se ha hablado mucho y ha habido mucho ruido estas últimas semanas, las 2 últimas semanas principalmente, sobre el tema del rediseño visual y de la numeración unificada, ¿no? Se habla de un rediseño muy profundo, bajo el nombre en clave, me parece que era Proyecto Solarium, creo que era, no me hagáis mucho caso, creo que sí. Que al final esto lo que pretende es transformar un poco la interfaz de iOS, macOS, iPadOS, y con una estética muy inspirada en Vision OS, ¿no? Con pues, los botones flotantes, las transparencias, unos iconos un poco más limpios, nuevas jerarquías visuales. Bueno, un rediseño bastante profundo. Se habla del más profundo que ha tenido iOS desde, creo que fue iOS 5, por ahí. Y con ello, además, pretenden meter un cambio de numeración. Todos los sistemas pasarían a llamarse por el año, por el número del año. En este caso serían el 26, iOS 26, macOS 26, watchOS 26. Que es una forma de reflejar pues el año del nacimiento y olvidarnos un poquito de los números, que siempre ha sido un poquito de caos. La verdad es que yo llevo ya tantos años viendo nombres de sistemas operativos, desde temas geológicos hasta parques naturales, hasta números al final. Sí es un poquito caos, eso es verdad. Y creo que puede venir para mejorar el entendimiento de en qué punto estás, ¿no? Hasta qué año de software llega a tu dispositivo o en qué año de software tengo todo actualizado. Creo que puede ser interesante. Además, creo que para los desarrolladores a la hora de planificar y de estructurar sus versiones, creo que también puede ser bastante útil, ¿no? Así que bueno, también puede ser cierto que no es más que una excusa pues para hacer una etapa visual y dar también un poquito más de empaque al tema del rediseño y hacer un punto y aparte, ¿no? O también puede ser una maniobra para redirigir la conversación y evitar olvidarnos del tema de la IA y todas estas críticas, todo esto que ha pasado, y enfocarlo más a esto, ¿no? Para esto le he preguntado a Pedro, le mandé la pregunta y le he preguntado, ¿crees que este rediseño visual y la numeración unificada de la que se está hablando cambiarán la forma en que los usuarios percibimos el ecosistema de Apple? ¿Es realmente necesario? ¿Crees que es necesario? ¿O puede tener que ver también con tapar lo que estábamos hablando antes con Ángel, un poco este sonado retraso en la IA y en todo lo demás? ¿Qué opinas, Pedro? Yo tengo una opinión
que igual es solamente la opinión de aquellos usuarios que tal vez como tú y como yo estamos muy metidos o estamos muy al tanto, ¿no?, de lo que es la actualidad del mundo de la tecnología. Y es que evidentemente sí creo que este rediseño a nivel de interfaz, a nivel gráfico, ¿no?, del propio sistema operativo y este cambio de nomenclatura está relacionado con intentar hacer ver al usuario de que no se han dormido, de que están ahí, de que están trabajando en seguir ofreciendo características innovadoras, una mejor experiencia, etc. Pero una cosa es lo que creo que es lo que estarán buscando y otra cosa es lo que vaya a pasar. Creo que al final a la compañía todo el tema de la inteligencia artificial ya es más que evidente que le ha cogido por sorpresa, que no han sabido reaccionar, que igual por ese enfoque en la privacidad y en cómo quieren implementar las cosas se han visto pues un poquito más frenados, pero sí que es cierto que al final ahora mismo la sensación que hay es que la compañía como tal no innova. Lógicamente, para el resto de usuarios, a los que prácticamente la actualidad de la tecnología les da igual, los productos de Apple van a seguir teniendo esa misma percepción, ¿no?, de producto top, de calidad, de gran experiencia, etc. Por lo que al final creo que todo el tema o toda la polémica que se pueda generar con el cambio de interfaz y de nomenclatura va a ser algo para 4 o 5 gatos que nos vamos a preguntar el por qué, pero que para la mayoría realmente, bueno, pues ni fu ni fa. Lo que sí que está claro es que o ahora Apple ofrece una mejor integración, al menos con las inteligencias artificiales que ya están en el mercado, con ChatGPT y con Gemini, o sí que es cierto que entonces, en cuestión de 1 o 2 años, podría tener más problemas, porque además el resto de fabricantes, sobre todo fabricantes chinos como Honor, como Oppo, como Huawei, etcétera, bueno, la propia Samsung, ¿no?, también lo están haciendo muy bien. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Bueno, pues ahí queda la opinión de Pedro, creo que totalmente transparente, creo que totalmente compartible, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si todos estos rediseños ayudan a recuperar un poquito de percepción de estabilidad y de un camino a seguir y de una normalidad dentro de Apple, ¿no? Que creo que en los últimos tiempos, con tanto tinglado, está un poquito desdibujando todo el gran trabajo que hacen, porque hacen muy buen trabajo con muchas cosas, ¿no? Y todas esas batallas legales en Europa, el tema de la DMA, los problemas con los desarrolladores, el tema contra Epic, todo esto al final es mogollón de ruido alrededor, que les genera una imagen que creo que no es representativa real de la empresa, al menos no al 100%, ¿no? Pero bueno, mientras al final toda la conversación y todas estas presentaciones y casi siempre todo el ruido de la prensa gira en torno al iPhone, al final el Mac sigue siendo una pieza fundamental, ¿no?, tanto para Apple como para los que la compramos, para los profesionales, para las empresas. Con la llegada de Apple Silicon, los chips M1, M2, M4, llegada al M5, Apple ha consolidado un ecosistema súper potente, con unos equipos que son alucinantes, porque son unos equipazos, pero aún tiene un camino por recorrer en el entorno corporativo, ¿no? Yo como consultor muchas veces, bueno, muchas, menos de las que me gustaría, pero al menos en 4 empresas he hecho un proceso de implantación de equipos Mac, y aún hay muchas dudas en la empresa, hay muchas dudas en el empresario, hay muchas dudas en salir de Windows, a ver si estos ordenadores no van a poder hacer lo mismo que tienen que hacer mis empleados y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué puede ofrecer Apple en macOS 26 para reforzar su peso en la empresa? Es algo muy importante y a veces no se le da todo el valor que tiene que tener. Se le da mucho valor al iPhone, mucho valor a ese tipo de cosas, pero el Mac es muy importante en el trabajo, en las empresas, y es necesario también reforzar este peso, ¿no? Aquí es evidente que la pregunta va a ir para Marc Alonso, que, como os he dicho, es el responsable de contenidos de un Apple Premium Reseller a nivel nacional muy tocho, Rosell y Mac, y que conoce de primera mano además las necesidades de los clientes profesionales, yo creo, ¿no? Marc, los sistemas operativos de escritorio, como macOS, quizás llevan, desde mi punto de vista, unos años relegados a un segundo plano, ¿no?, por los sistemas móviles, en cuanto a aparición en prensa, en importancia, en ruido genérico.
pero siguen siendo una base importantísima de trabajo, ¿no? Que es lo que decía antes, y sobre todo es muy importante para la empresa. ¿Qué tipo de novedades o de novedad en macOS crees que podría resultar más interesante para el cliente profesional o de empresa y ayudar a que Apple siga creciendo en este sector, que me consta que está creciendo además de una manera importante, ¿no? Hola Pablo, gracias por contar conmigo. El Mac es mi dispositivo principal de trabajo desde hace muchísimos años ya. Es un dispositivo que cada vez tiene más implantación en empresas. Algo de lo que estoy muy al día por mi trabajo en un Apple Premium Partner como Rosely Mac, que además cuenta con una división de empresas. Es cierto que en los últimos años iOS y el iPhone han sido los verdaderos protagonistas, pero el Mac se ha adoptado cada vez más en las empresas por varios motivos. Según un famoso estudio de Forrester llamado El impacto económico total del Mac en la empresa, el Mac es el ordenador más seguro para las empresas. Reduce los tiempos de puesta en marcha en un 80%, aumenta la productividad de los empleados en un 5%, proporcionando 104 horas anuales de productividad adicional para los usuarios de Mac. Es ideal para las empresas que cuentan con departamento de TI y también para las que no tienen departamento de TI. Y además, es la adquisición más rentable. Durante un ciclo de vida del Mac de 3 años, el Mac cuesta $207 menos que un PC si comparamos los costes de hardware y software. ¿Qué quiero decir con eso? El Mac lo tiene todo. Y espero que este año macOS dé el salto que necesita para seguir creciendo en empresas. Como novedad, personalmente me encantaría que este volviese a ser el año de Snow Leopard, aquel sistema operativo que presumió de no tener más novedades que sus mejoras de rendimiento y estabilidad. Y eso es lo que creo que necesita la siguiente versión de macOS, porque todo lo demás ya lo tiene, como por ejemplo la compatibilidad con la mayoría de aplicaciones empresariales. Creo que es el momento de pulir lo que siempre hizo grande al Mac, como por ejemplo el excelente indexado de Spotlight, y que cada vez que busques un correo en mail lo encuentres, tal y como sucede con otras aplicaciones de correo que están muy implementadas en las empresas. O que, por ejemplo, la fantástica simbiosis que ofrece el Mac y el iPhone funcione a la perfección siempre, como por ejemplo AirDrop. Creo que es momento de hacer que Apple Intelligence sea lo que vimos el año pasado en la Keynote, y ya está muy cerca. Pero quizás esas excelentes herramientas no tienen todavía el protagonismo o visibilidad que se merecen. Y no hablo de Image Playground, hablo de, por ejemplo, las herramientas de escritura que creo que no están destacando y son excelentes, que nos permiten ser muchísimo más productivos a la hora de responder un correo, a la hora de resumir un hilo de correos, cuando redactamos en cualquier aplicación de escritura, etc. En definitiva, me encantaría que este fuese el año en el que macOS fuese impecable, saliese lo más pulido posible, porque eso sin duda hará que la tasa de adopción en las empresas y profesionales dé el salto que se merece. Gracias, Marc, como siempre. Qué interesante lo que has dicho. Veremos si todo esto se refleja en la presentación de esta próxima semana. Y comentamos, si quieres, en un próximo capítulo y profundizamos un poquito más, porque lo que has contado me parece súper interesante. Vamos a dar un pasito más. Vamos a hablar también del tema de Apple en los videojuegos. Esto es algo que viene desde los tiempos de yo qué sé, de Carolo. Yo recuerdo tener un Power Mac G3. Un Power Mac G3 creo que era el gris. Bueno, y me recuerdo que evidentemente yo era un chavalito y quería ciertos juegos, quería tener juegos, quería compartir ciertas experiencias, más allá de que jugaba al Baldur's Gate original en el Mac. Y siempre fue un dolor, ¿no? Y siempre año tras año, y ya son muchos años, hay el ronron de que Apple va a hacer algo para los juegos, algo para los videojuegos, algo. En la pasada edición insistieron mucho en los juegos AAA, en la potencia, en qué tal, pero es que esto no termina de cuajar en ningún momento, ¿no? Salen cosillas, pero no termina de cuajar. Luego, a la par, sumamos que el tema de Apple Arcade, yo creo que es algo que se ha ido quedando poco a poco, que es una idea buena, era una idea buena, pero creo que se ha ido quedando ahí poco a poco, porque a veces son juegos demasiado indie,
A mí, por ejemplo, que soy suscriptor vía Apple One, me cuesta a veces encontrar juegos que me apetezca echarle un ratillo, ya sea en el iPad con el mando o en el móvil. Y bueno, parece que ahora viene una gran sorpresa, ¿no? Que podría llegar en este mundillo. Parece ser que están preparando una nueva app centrada en el tema del gaming, que sustituiría al Gaming Center o parte del Gaming Center dentro de ella, y que ofrecería cosas más a lo grande, ¿no? Más una plataforma más integrada, tipo, pues como puede tener PlayStation la suya, pues con sus logros, las estadísticas, los premios, y en esta pues aparece que de todo esto tendría pues integración, como digo, con Apple Arcade para poder utilizar los juegos, tendría un chat interno, se habla, actividad entre jugadores, sincronización en la nube, acceso desde todos los dispositivos de la plataforma, ya sea iPhone, iPad, Apple TV. Bueno, se ha hablado mucho de eso, ¿no? Pero además es que hace poco, no sé si hace 2 semanas, 3 semanas, algo así, creo que han comprado un estudio de videojuegos, un estudio canadiense, y se habla y run de que podrían participar desde esta empresa en la creación de sus propios videojuegos, ¿no? Digamos, un estudio propio que pueda hacer brillar tu plataforma, que pueda hacer brillar en la prensa, mostrando juegos que le den cierta visibilidad y cierto nombre y que animen a otros a crear, ¿no? Pero yo creo que también aquí influye mucho la relación de Apple con los desarrolladores y cómo facilitas a los desarrolladores el que su videojuego pueda estar en una plataforma. Al final, el desarrollador lo que no quiere es tener que desarrollar por completo para tropecientas plataformas, sino simplificar y reaprovechar la máxima parte del código del juego para distribuir luego en el mayor número de plataformas posibles. Yo creo que ningún desarrollador de videojuegos tendría problemas en que en cuantas más plataformas estén en videojuego, pues mejor. Pero eso es que yo creo que no encuentran la facilidad necesaria o la plataforma que les dé soporte necesaria para que les resulte interesante, ¿no? La inversión frente al beneficio que van a recuperar. Creo que si eso cambiase, marcaría un poquito la estrategia de dejar de ser un canal alternativo, ¿no?, de jueguillos, para así poder convertirse en una plataforma de videojuegos, pues como puede ser Microsoft, como puede ser Sony, como puede ser Nintendo, etcétera. Tienes el hardware y tienes millones de pantallas por todo el mundo. O sea, es una cosa que es muy triste que no se esté sacando el beneficio de esas posibilidades tan enormes que tiene, ¿no? ¿Qué más quería hablar? Aparte de esto, cómo no, como todos los malditos años, iPadOS. iPadOS en su versión 26, será la edición del año 2026, no lo sé. El run de siempre, por fin un sistema profesional para trabajar en el que tengamos soporte en condiciones, pues no lo sé. El iPad, ya lo hemos dicho 1.000.000 de veces, es cansino, tiene potencia, tiene diseño, tiene ecosistema, tiene todo, pero su sistema operativo ha sido y es desde hace años su punto débil. Esto es porque Apple está obcecada en mantenerle como le mantiene, porque no quiere darle más prioridad y quizás canibalizar su mercado de portátiles. No lo sé. Lo que está claro es que esto está pasando, esto es así. El iPad le falta en el sistema y al parecer un año más, un año más, y según filtraciones será la actualización más importante desde la creación del sistema de iPadOS. Se espera un nuevo sistema de ventanas más flexible, mejor que Stage Manager. Yo es que lo que quiero es que me dejen tener ventanas y punto, y ya las gestiono yo y las muevo yo, si es que es lo que me apetece. A mí no me gusta que me dejen las ventanas bloqueadas en los sitios, que no quiero eso, yo quiero mover las cosas como yo quiera. Mejora en la conexión de discos, monitores, periféricos y digamos todo lo que está alrededor para cuando lo pones en un sitio y poder trabajar. Temas de automatización avanzada y soporte mejorado para ratón y teclado. Y nuevas funciones para aplicaciones como Final Cut, Logic, aplicaciones profesionales, digamos. No sé, a mí me suena el run de todos los años. Que oye, que a lo mejor este año coge si nos llevamos la sorpresa, pero sinceramente no tengo esa idea. Y os voy a decir una cosa. Yo no es mucho lo que pido, es simplemente el sistema de ventanas y un escritorio. Yo lo siento, pero es que para mí el escritorio a la hora de currar es que es imprescindible. Es que
a la hora de mover archivos, no puedo depender de una aplicación de archivos que es útil y tiene su función y funciona, pero es demasiado rígida. Es rígida, no es flexible. El entorno del sistema operativo de macOS o de Windows es flexible cuando tú estás trabajando. En el escritorio, las carpetas, te mueves de una manera ágil y flexible. Aquí es rígido. No puedo hacer cosas de manera ágil porque me obliga a seguir un camino predeterminado que no me hace ser todo lo productivo que podría ser con un maquinón como este, porque es que es una máquina brutal, es que es tremendo. Entonces, pues bueno, veremos si este año si este año nos quieren dar un pasito adelante. Creo que también hablaban de la barra de menú superior. No lo sé. Ojalá, estoy deseando que llegue la WWDC de este año, porque creo que es una WWDC que es realmente importante. Creo que es un punto de inflexión en los últimos años de Apple. Creo que tiene un montón de frentes abiertos que tiene que cerrar y gestionar de la mejor manera posible. Necesita demostrar que tiene una visión clara de lo que está haciendo, que siguen marcando el ritmo en diseño, en productividad, en tecnología, y que van a poder competir con una IA que no es que llegue tarde, llega muy tarde, pero también llega a su manera, si saben hacerlo. Ya hablaré de esto, pero no sé por qué, no sé si habéis visto la última versión de Anthropic de Cloud, de la IA. Creo que es brutal, creo que Apple tiene la pasta suficiente para comprarla, creo que sería una herramienta brutal para alimentar todo lo que ellos tienen por detrás y sinceramente no, para mí sería un must que lo compraran porque me parece que encaja a la perfección. Entonces, bueno, veremos cómo evoluciona, veremos cómo es esta presentación, lo comentamos en el siguiente capítulo y si puedo reinvito y les vuelvo a preguntar a estos tres caballeros sus opiniones sobre ciertas cosillas, ¿vale? Muchas gracias tanto a Ángel como a Pedro como a Marc por sumarse a este episodio, por mandarme esta respuesta a una pregunta. Os volveré a escribir. Y nada más, muchas gracias como siempre por escucharme. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Venga, sed buenos, sed felices. Adiós.